Muchísima gente con un montón de enfermedades respiratorias, que no tiene un poco de laringitis, tiene esa picación en la garganta, un poco de fiebre, un poco de todo. La época, la estacionalidad así lo indican. Y también la prevención, que eh, nos tiene que haber dejado algo, el tema de la pandemia, del uso del barbijo, de cuidarnos, de estar atentos donde estamos. Y cómo nos sentimos nosotros y cuál es nuestro chequeo propio que nos hacemos año tras año, no dejarlo de lado, y quizás con algún antecedente con un poquitito más de frecuencia. Quiero hablar justamente sobre enfermedades respiratorias y cuáles son las variantes y cómo prevenirlas ante una suba de casos muy pero muy evidentes. Estoy en contacto con la doctora Ana Putruel, quien es jefa de neumología del Hospital de Clínicas de Buenos Aires. Doctora, ¿cómo le va? Sebastián Shapiro la saluda aquí en Duplex, en el EU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. No, al contrario, siempre es un gusto poder transmitir a la gente lo que estamos viviendo, no asustar, sino prevenir, Por más eso, que nada. Gracias a vos, Sebastián, por darme este espacio para poder transmitir algunos conceptos. bueno, vamos a transmitir conceptos que tienen que ver con la prevención. Si ustedes notan en líneas generales que hay una leve suba de casos y cuáles son las medidas que hemos aprendido después de esta enseñanza pandémica, COVID, y que no debemos dejar de lado. Sí, por supuesto, lo que se está viendo desde hace ya un tiempo es desde que empezó el invierno y un poco antes hubo otras variantes de virus en general, sobre todo al principio, ya en marzo, hubo un brote de virus incisional respiratorio que se da preferentemente en niños y este año se adelantó un poco. Luego de lo cual empezó el invierno y hubo una cantidad de gripe, una suba de más del 55% con gripes con altos grados de mortalidad en pacientes con comorbilidades coexistentes. Hubo casi en esa etapa más casos graves que por los de COVID. Desde el 4 de julio podríamos decir que un número aproximado a 76 casos muy elevados y de mortalidad por gripe, sobre 49 casos de COVID, que en realidad son cifras mucho menores. Ahora, en estas últimas 6 semanas, hay un aumento no significativo, pero que va increciendo de COVID. El COVID, por supuesto, es varias veces más letal que la gripe común o convencional, la que conocemos. Pero al comienzo el COVID mostró una retracción en los casos con crecimiento de la gripe y en estas últimas semanas empezó a subir. O sea, la gripe o la influenza está bajando y el COVID y las internaciones están subiendo, pero no como fue en la pandemia del 2019, en número menor, pero sí estamos viendo algunos casos, no precisamente en el hospital, pero sino a nivel país, según las referencias que tenemos. ¿Y hay un repunte Eh, de casos de faringitis? y va una cosa ligada a la otra, porque los virus respiratorios pueden dar diferentes manifestaciones a nivel clínico, y esto puede ir desde estornudos, faringitis, para lo cual uno tiene la voz ronca o disfónica, puede ir acompañado con dolores musculares, puede haber, digamos, tos, dolor de cabeza, dolor de garganta, eso es frecuente, pero bueno, hay gripes que vienen con mucha fiebre, con congestión nasal o estornudos y a veces cuadros que pueden manifestarse dando taquicardia y en algunas veces síntomas intestinales tipo diarrea. ¿Cuánto Este, dura un cuadro de faringitis normalmente? y normalmente más o menos en 5 a 7 días uno lo resuelve, pero cuando es una gripe o influenza puede uno estar con algunas de las complicaciones que puede dar hasta más de 15 días, 2 a 3 semanas. Algunos dicen, uy, entonces con tanto, o quizás algunos que están transitando algún cuadro de los que ha mencionado, dicen, me voy a poner la vacuna antigripal. ¿No es tarde para eso?
y es un poco, digamos, tarde. La vacuna antigripal tiene sus indicaciones. Nosotros recomendamos en general darla poco antes, ¿no? O sea, antes que comience el invierno. Yo, por ejemplo, la doy en otoño porque el poder de acción se manifiesta alrededor de los 21 días previos y el poder de acción empieza después de 3 semanas. Entonces ahora ya es una época que hasta que empieza a actuar, no prevenimos. Son 3 semanas, para lo cual ya vamos a estar en octubre, ¿no? En general lo damos en otoño, al empezar el otoño, sobre todo, no en verano, pero se da en otoño, no en invierno. Ya está pasado un poco de rango para dársela, pero bueno, quien quiere dársela que sepa que no es que no va a tener gripe, sino que los síntomas van a ser menores a los que una gripe o influenza puede dar. Siempre lo indicamos sobre la gente que está con comorbilidades o menos suprimido por diferentes situaciones y en los pacientes de edad avanzada sobre todo. Seguro. Bueno, digamos Porque que las esa es vacunas no la impiden situación. contagio, sino que hacen que los casos no sean tan graves, o morigeran un poco la Claro, gravedad. claro, claro, es eso lo que pasó, lo que pasa. La vacuna antigripal es buena. Está la tetravalente que tiene 3 cepas y la cuatrivalente que tiene 4 cepas, que más o menos es lo que se da o una u otra. Se estuvo dando a toda la gente. En general los pacientes que tienen enfermedades respiratorias coexistentes o comorbilidades como asma, EPOC, otro tipo de enfermedades, ya saben exactamente y me preguntan, doctora, la vacuna antigripal, sí, ya me la di. Al igual que la neumonía para pacientes que tienen comorbilidades o más de 64 años, existen 2 vacunas que son la 13 y la 23 que no impide totalmente, pero hace formas leves de la enfermedad. No es que no van a tener una neumonía, sino que no va a ser severa, no van a terminar internándose en terapia, ni van a tener cuadros severos de neumonía. No es Esas son descabellado, las vacunas que tenemos disponibles. Sí, no es perdón, Seba. descabellado, no es descabellado entonces que algunas personas que tienen alguna comorbilidad o han tenido o son más sensibles a este tipo de patologías puedan evitar lugares con mucha gente o usar bufanda o barbijo para protegerse. Sí, hay mucha gente que sigue usando barbijo, sobre todo con el aire frío. El aire frío, como el de esta semanita tan especial, lo que hace es disminuir un poco, digamos, los mecanismos protectores. Por eso uno empieza con dolor de garganta, con faringitis, con resfríos, porque impactan ahí y bueno, y ahí siguen su evolución. Por eso vemos gente que usa barbijo o bufanda, está cubriendo esa zona. Claro. Doctora, le agradezco infinitamente que me haya atendido y por estos conceptos tan valiosos en esta época del año donde hay tanto cambio de temperatura y también tantos casos de faringitis y de enfermedades respiratorias. Sí, la verdad que más que otras veces estamos viendo muchos cuadros, difícil a veces de distinguir si es un resfrío, una gripe. Para eso hay que hacer hisopados nasales o nasofaringios. Y COVID de a poquito, pero se sigue viendo. Sobre todo hay 2 variantes nuevas que probablemente por eso se siguen investigando, porque el virus va mutando, el COVID, y hay 2 variantes que desde febrero fueron halladas, ya de febrero del 2023, que son variantes que traen enfermedad por COVID y que todavía las vacunas, hay Moderna, ya está anunciando una, y probablemente se tengan que dar estas vacunas o las futuras entre 6 a 12 meses, luego de como refuerzo, ¿no? Tal A cual. las que ya previamente todos tenemos. Doctora, le agradezco infinitamente que me haya atendido. No, al contrario, un placer no asustar, sino tomar las medidas de prevención, acordarnos de el alcohol, las manos limpias, los ambientes ligeramente ventilados, no encerrados perfectamente y alejarse de la gente que está con mucha tos
y sobre todo si es necesario el uso de barbijos cuando uno tiene una enfermedad preexistente, sobre todo en la esfera respiratoria. Ahí está, excelente. Gracias, doctora, le mando un abrazo muy grande. Hasta el próximo contacto. Hasta el próximo, Sebastiana. Un Gracias. abrazo. La doctora Ana Putruel es jefa de neumología del Hospital de Clínicas en Buenos Aires, hablando sobre la escalada de muchas enfermedades respiratorias en toda la República Argentina.